Bienvenidos y bienvenidas a La Bruja. Este es otro jueves más de conversa que tenemos en la Cata. Y estamos muy felices de que puedan acercarse hasta aquí, que también puedan seguirnos por las redes sociales por las que transmitimos estas cosas. Son conversas que pensamos que son importantes, digamos, no, al menos entretenidas, que puedan aportarnos a tener una visión más amplia del mundo. Siempre en colectivo pensamos, intuimos que es mejor, es nuestra apuesta hace muchos años. Estamos muy felices de que estén aquí. Aún más, estamos acá más felices aún, digamos, porque está con nosotros, con nosotras, Mirko y Alison, y estamos ansiosos y ansiosas de poder escucharles. Van a hacer un comentario a las más recientes publicaciones de la editorial Mamagual. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados. Bien, bueno, muy buenas noches, un gusto saludar a todos, a todas. Es un placer estar aquí presente, gracias por la invitación. Es un lujo estar aquí compartiendo con Alison también sus publicaciones, que como muchos sabemos, bueno, ella tiene una copiosa producción dentro del campo de las ciencias sociales, pero también de la literatura. Esta vez nos vamos a tal vez centrar como nos habían sugerido, pedido en las últimas publicaciones de Alison. Pero sobre todo no se trata en realidad de una presentación del libro como tal, sino tal vez unos comentarios que abran también al debate, una discusión, es decir, un conversatorio sobre las obras, aprovechando que está aquí la autora para ampliar ideas, para profundizar algunos temas. Bueno, voy a... ¿O se me escucha? Se me escucha bien, creo. ¿No? Sí. Bueno, voy a comenzar haciendo alusión a la obra literaria, partir un poco de esta trilogía que es por demás conocida, de Spedding, compuesta por Manuel y Fortunato, El viento de la cordillera y De cuando en cuando Saturnina, que ahora todas afortunadamente han visto nuevamente la luz con segundas y hasta terceras ediciones. Cuarta edición en el caso de Saturnina. El viento de la cordillera. Manuel y Fortunato fue publicado en 1997 originalmente, y tiene esta maravillosa segunda edición que se presentó este año. Como la Alicia le dice, la parte histórica de la trilogía. Esta nos ofrece una representación, Manuel y Fortunato, detallada de la vida dentro de la colonia, ¿no? En el virreinato peruano del siglo XVI y XVII. Una representación que se enfoca en las prácticas cotidianas, en las relaciones sociales de la familia indígena, de caciques, mamani, de la comunidad quirúa, de la mitad de abajo, de la parcialidad de abajo, asentada en Uyune, aunque con tierras también de lo que hoy es Suyungas, Chulumani concretamente, donde su principal actividad económica era el comercio de coca. Esta densa descripción tan detallada que nos ofrece le ha valido no solamente el estatus de una novela para el consumo literario, sino también para el análisis y la reflexión histórica, casi como un texto base a veces, texto académico para la historia o la antropología. De ahí también la necesidad de ofrecer una segunda edición, porque era un volumen totalmente inexistente. Agotadísimo. Totalmente agotadísimo, ¿no? Rebuscado además, ¿no? Lo buscaban por todas partes y no lo encontraban. Porque la novela
reconstruye complejas redes de relaciones sociales, ¿no? Relaciones de intercambio, que se despliegan entre las acciones individuales, familiares, colectivas y las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas, especialmente me gusta mucho esa parte de la época. Todas estas interactuando en los distintos niveles de un espacio social profundamente complejo y jerarquizado. Desde el propio subtítulo de la obra, Una picaresca andina, se intuye ya como estas reflexiones sobre la colonia se tejerán, como dije, interrelaciones desde sus protagonistas principales, que son Saturnina, Manuel y Fortunato, nos lleva a comprender desde lo cotidiano de las relaciones más cotidianas, reitero, entre la dominación española, la tradición social, la cultura indígena, y cómo interactúa históricamente, más allá de la clásica retórica del español dominador que ha aplastado nuestra cultura, que nos ha dominado, etcétera, porque pone en entredicho muchos supuestos y rasgos de este tipo, quizá conservadores. Por eso también algo que me fascina es, como dije, la base documental de este texto literario, en esta narración. Tiene una fuerte base documental. De hecho, al final del libro nos ofrece notas sobre las fuentes, donde se explica y ofrecen las fuentes documentales en las cuales se ha basado la autora para construir esta obra ficcional. Por ejemplo, el auto de fe que ordena la quema de momias ancestrales, que es totalmente real y lo podemos encontrar dentro de la historia. La vida en los conventos de monjas, que seguramente nos comentará Alison, ¿no? O la observación histórica y antropológica de los detalles de las relaciones de la vida cotidiana, como la vestimenta, hasta el consumo de bebidas, de alimentos, muy bien aplicadas sobre grupos de la población, españoles, criollos, mestizos, indígenas, y además de otras fuentes también, por ejemplo, muy clásicas como la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamampoma, que en general nos muestra cómo esta obra contribuye dándonos una reconstrucción sólida y sustentada de la época. Por eso quisiera que nos cuentes ahora, tal vez a todos, Alicia, sobre esta experiencia en ese plano tanto ficcional literario como también material de estudio, incluso académico, para la antropología o la historia, como había mencionado, ¿no? Porque carreras como antropología e historia, pues la conocen bastante bien. Entonces, quisiera dar paso ahora a Alison para que nos explique un poco más sobre esta obra. Bueno, voy a empezar con Guamampoma, ¿no? Yo he leído Guamampoma de principio a fin, y es de nota, nadie no lee Guamampoma, solo miran los dibujos. Y si es que le leen, solo leen así determinadas partes. Hay otras partes que generalmente se ignoran por completo. Pero mira, generalmente le denomina una crónica, pero él mismo lo denomina carta al rey. Y al leerlo, me hace recordar ciertas cartas familiares que he intercambiado en el pasado, que empiezan más o menos razonable, ¿no? Sobre lo que acaba de pasar y cosas así, y después se pone a reclamar que hace tantos años, vos que que el otro, y así, ¿no? Y aparte de que es toda una mezcla de géneros, ¿no? Hay toda una parte que son una serie de parodias de
de sermones de curas. Y luego otra parte sobre diferentes grupos sociales que todos hablan sobre cómo podemos ganar dinero, ¿no? Y luego finaliza con una familia de españoles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a colocar a nuestros hijos? Ay, el Juanito que sea jesuita. No, esos jesuitas se olvidan sus familias. Más bien que sea mercedaria. Esos recuerdan de sus familias. Y de ahí se ponen a cantar. Seremos ricos, seremos ricos. Eso creo que son las zarzuelas, ¿no ves? En el teatro de la época había así interludios musicales. Y así, ¿no? Pero leyéndolo de principio al fin, me parecía uno de esos borrachos que encuentras en un bar, ¿no ves? Que es borracho y se pone a hablar y hablar y hablar y insiste. Y vuelve a hablar y tratas de hacerle cambio de tema, pero vuelve a hablar sobre los mismos. Y de ahí, Manuel y Fortunato se encuentran con Guamán Poma en una chichería en Ayacucho, ¿no? Y de ahí empieza a lanzar su típica racha, ¿no? Yo de paso, que según él, era nieto de Huayna Capac, creo que él nomás pensaba eso, ¿no? Decía eso. Y de ahí, ay no, que indios muy bajos que se hacen de cacique. Eso es Fortunato. Fortunato es hijo de un metayo que murió azogado en Potosí. Y después su madre se concubina con un irlandés que es dueño de una casa de esgrima. Eso sí es sacado de Alzans de Osuna y Vela, ¿no? De los vicuñas y vascongados había varias casas de esgrima. Uno para los castellanos, otros para los andaluces, ¿no ves? Los criollos. Y así. Había uno también que era para las castas. Mestizos, mulatos, indios que se hacen pasar de mestizo, etc. Y menciona regentado por un irlandés, no dice su nombre. Yo le he puesto Patricio O'Rourke, ¿no? Sabrá Dios cómo ese irlandés llegó a Potosí, ¿no? Sí. Entonces, sí o sí es un indio muy bajo que se hace de cacique. Y luego, además, los indios, caciques, tienen que dar ejemplo a los indios bajos. Si no tienen que comer coco, no tienes lejía. Y luego al fin aparece un cura, ¿no? En la puerta. Felipe, agarra su sombrero que ha caído, lo limpia así los restos de coco, ¿no? Sí, padre, sí, que estoy. Felipe, si te encuentro, me has dicho no vas a tomar, si te encuentro una vez más en la chichería, te voy a botar, ¿no? Sí, padre, me han hecho tomar. Y después Manuel dice, ¿quién era ese? Y Fortunato, Huánuco, ¿cómo sabes? En Potosí hemos conocido toda clase de gente, así de paso aparece. Guamanco, y varios otros, ¿no? Así. Bueno, no, pocos son, algunos sí, el Antonio Geldres, que el rector del Colegio de los Jesuitas, que Fortunato involuntariamente presencia su asesinato. El asesinato también es real. Y luego, pero más que todo, sí lo utilizan en cursos en antropología, historia, sociología, pero mira, es una novela. Claro, debajo tiene todo mi argumento sobre la historia de la época, más que todo que me odio lo quejumbroso en cualquier ámbito, ¿no? Pero todo está tan absolutamente quejumbroso. Bueno, obviamente terminan vendiendo su oro ancestral para pagar el juicio, ¿no? Pero es para hacer rebotar el juicio que tienen para el cacicazgo a Madrid. Ya te imaginas. ¿En cuánto tiempo va a tardar para llegar? ¿Y cuánto tiempo más va a tardar en volver si alguna vez vuelve? Bueno, en el libro de cuentos, El tiempo, la distancia, otros amantes, encuentras el cuento Lucía Martínez, que es sobre la madre de Hernando Martínez, que es el que les hace el juicio, y ya te vas a enterar lo que eventualmente pasa a Hernando y lo que pasa con el juicio. Y todo el tiempo, la bruja.
Y Lucia, ¿quién es la bruja? Ella nunca no había conocido a la bruja, que obviamente es la Satuca, ¿no? La satanina Mamani Guarache que aparece en los 3 libros. Y en los 3 es bruja, aunque únicamente en un momento de Manuel y Fortunato, cuando han rescatado la momia del hermano mayor de Manuel, más los 2 ancestros fundadores del linaje, ¿no? Y le está librando, y Manuel dice, ¿por qué no está duro? Yo pensaba que se ponían rígidos. Y Satoko dice, no, se ponen rígidos, pero más un rato después se aflojan también. Y Manuel dice, ¿cómo sabes? Y ella dice, nosotros las brujas sabemos toda clase de cosas. Es la única vez en los 3 libros que directamente dice que es bruja. Lo que dice en todos los otros es muy como de cuando en cuando satanina, donde efectivamente han emplazado, bueno, cuando ella está en Chonchocoro, ¿no? Que es la única cárcel que sigue existiendo en Colle Suyo Marca y además es mixta. Bueno, sí podemos introducir ya los temas de ciencia social. Una de las cosas tóxicas alrededor del mundo es que las cárceles tienen que ser segregadas por género. ¿Alguna vez han preguntado por qué tiene que ser así? Es de suponer que si alguien está encarcelado por cierto tipo de delito sexual, podría ser razonable que sea segregado del otro género que ha sido objeto de su delito, casos violadores. ¿Por qué hay que segregar a los estafadores? ¿Por qué hay que segregar a los de 1008? Nunca ni se imagina cuestionar eso, ¿no? Es decir, que en Colle Suyo Marca, el único cárcel existente es mixta. Y además es dirigido por yaturis. Sí, de la cual hay ciertas ventajas, ¿no? Pero entre otras cosas, todos los juicios son civiles y solo sales de la cárcel cuando desiste tu parte contraria, ¿no? En algún momento le preguntan a Satuco en Chonchocoro, ¿y qué pasa si muere tu parte contraria? Dice, es como los condenados, ¿no ves? Si uno se ha condenado por tener mucho dinero y tenerlo guardado y muere antes de que puede comunicar a otras personas dónde está el dinero para que lo puedan rescatar, va a ser condenado hasta que de alguna manera logra comunicarlo y luego ya está liberado, ¿no? Pero si mientras tanto alguien encuentra el dinero antes de que lo ha comunicado por accidente, entonces va a estar condenado para siempre. Dice, más o menos es así en la cárcel en esa época, pero en realidad emprende una guerra de brujería con el gremio Amauta, que en su caso son su parte contraria. Porque obviamente los del Bajo Perú, que le han devuelto a Colle Suyo Marca, bueno, primero una vez han hecho volar Sacsayhuaman y después el comando Flora Tristan hace volar Coricancha, ¿no? Y pensarán internacionalmente, por eso está encarcelado. Pero en realidad no, está encarcelado en Colle Suyo Marca por ejercicio ritual no autorizado, por practicar como chamacani sin permiso. Aunque las únicas sesiones de chamacani que aparecen en la novela de cuando en cuando satanina son las sesiones con su abuela Alcira, que es benemérita de la liberación, donde cuenta de la retirada de Ibergasama y la guerra en la frontera con Santa Cruz, sus experiencias, ¿no?, en la guerra de la liberación. En realidad, quieren que se entregue a la abuela porque su calavera de la abuela, bueno, estaba en Tiwanaku, ¿no?, junto con las demás calaveras de los beneméritos y beneméritas de la liberación, y además están puestos con una soga en el frente. Bueno, eso es sacado de la arqueología de Nazca, donde han encontrado
calaveras. Bueno, después he visto un cerámico donde se muestra uno de esos colgado así de un palo y todavía es una cabeza completa con su nariz y su cabello y todo, ¿no ves? ¿En qué momento después? Pero en ese momento yo he imaginado más bien bailando llamarada con eso. Eso es lo que hacen, es el baile de Chaman Auki. Bueno, si no han leído el libro, léelo y digan, bueno, saber qué es lo que pasa con todo eso, ya. Sí. Pero así han dicho las últimas publicaciones. Bueno, esto, invasores como ancestros, sobre el hacer y el deshacer intercultural del colonialismo español en los Andes, ¿no? Bueno, es una traducción, pero también es una segunda edición ampliada, revisada y ampliada por el propio autor, justo para nosotros, para Mamahuaco, ¿ya? Sí. Y de ahí, el autor había tenido la primera edición de Manuel y Fortunato también, ¿no ves? Y en cierto sentido, toda la primera parte de ese libro es como Manuel y Fortunato por atrás, o Manuel y Fortunato es el libro por atrás, o algo así, ¿no ves? Justo ahí va el nexo que estamos queriendo hacer, porque, bueno, Peter Gost ya tiene otros títulos también como Mamahuaco, como Aguas Mortíferas y Cerros Hambrientos, ¿no? Y este libro publicado originalmente en inglés, ¿no? Ahora está traducido íntegro por Allison, ¿no? Pero decía de nexo porque curiosamente el autor, lector de Manuel y Fortunato, además declarado con ella como un icono, que lo ha leído y se puede encontrar, no vamos a decir su influencia, ¿no? Pero podemos encontrar algunos guiños a la obra y quisiera que tal vez Alison... Muchas coincidencias de fuentes. Sí. Quizá esos detalles nos podría precisar Alison. Bueno, el argumento básico de este libro es que el fundamento de la autoridad política en los Andes prehispánicos y también en la colonia temprana era el culto a los ancestros momificados. Y además, cuando dice invasores como ancestros, igualmente, aquí podemos también hacer un puente con el Quinto Horizonte. Porque eso sí, no sé si Peter Goss lo habrá leído, el Quinto Horizonte, o no lo habrá leído, pero básicamente comparte el argumento, la crítica de la totalidad de la historiografía convencional. No importa que sean nacionalistas, marxistas, indianistas, todo empieza en 1532, además como un evento absolutamente catastrófico. Y lo que él dice, en los Andes habían sido invadidos los unos por los otros docenas de veces en el curso de la historia, ¿no? Y ya, un grupo invade al otro grupo, ¿no? Y más o menos se impone, pero luego bueno, obviamente se casan entre ellos, bueno, se ponen a adorar recíprocamente a los ancestros de los unos y los otros por turnos. Y obviamente después de un par de generaciones casándose, ya van a ser los ancestros de ambos además, ¿no? Y argumenta incluso que eso es lo que querían hacer con los españoles. Y de ahí tiene el famoso, los españoles son huiracochas, que no es eso, que realmente pensaban que eran divinos o qué, ¿no? Aunque aquí voy a desviar algo que no aprecio en ninguno de los textos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasó en Tiwanaku? Sabemos que Tiwanaku no fue, bueno, básicamente se cayó en pedazos, podemos decir, ¿no ves? Y no sé si están enterrados. Las construcciones que tienen encima de la Acapana, se supone que eran de uso ritual, fueron deconsagrados. Como se hace con una iglesia, ¿no ves? Donde ya no tiene que ser más iglesia, hay un rito de deconsagración. Y eso hicieron, ¿no? Y hay varias ofrendas
ahí adentro, incluyendo un zorro de plata, ¿no? Es decir, el zorro es un animal de pasto, ¿no ves? Y otros sacrificios. Y luego los habían tapiado las puertas. O sea, habían sido formalmente deconsagrados. Y yo me imagino eso, puta mierda, esos tipos ya no nos quieren obedecer, ¿ok? ¿No ves? Entonces hacían todo su rito de consagración para que esos plebeyos rebeldes que no vuelvan, que no suban aquí, ¿no ves? Está todo bloqueado para que ellos no pueden reemplazar a nosotros en las rutas. Y de ahí, en las rutas, y de ahí yo les imagino la aristocracia tihuanacota, todos vestidos con sus más espléndidas galas. Obviamente, como buenas deidades andinas, se han partido hacia el oeste, hacia el océano. Y se habrán tirado el Pacífico, pero diciendo, oye, ten cuidado, algún día vamos a volver. Bueno, eso es muy de paso sobre Tiwanaku. Pero continuando con lo que dice en este libro, ¿no es? Dice, lo que conocemos actualmente como el culto a los espíritus de los seres, los apus, guamanes, achachilas y demás nombres que llevan, es algo que asumió la forma que actualmente conocemos más o menos a principios de la República o en su actual forma es plenamente republicano. No es una continuidad de cultos prehispánicos, como generalmente se supone sin. Es otro tema dóxico, no sin cuestionamiento alguno, ¿no? Obviamente el hecho de que hacían ritos encima de ceros, según Goss, no quiere decir que estaban adorando al cero. Obviamente, hay varios, incluyendo mi colega Denisano, que no están de acuerdo con eso, que dice, miren, pero hay bastantes pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, al fin, como los restos arqueológicos no hablan, es imposible decidir si están haciendo un rito en el cero o al cero. Bueno, Goss sí tiene un argumento muy desarrollado porque considera en ese entonces no estaban adorando al cero. Y eso ha aparecido después. De eso viene la imagen de la tapa, ¿no ves? Una momia que se ha fusionado con el cero. Y ahí está también la cruz. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, como digo, no voy a detallar más. Lean el libro donde se van a encontrar todos los argumentos y de ahí ustedes pueden decidir si son convincentes o no, o qué más falta, o por dónde se puede ir con ese argumento, ¿no? Pero, de ahí para pasar de esto de quemar el archivo, ¿no? Bueno, quemar el archivo es algo que escribió más antes sobre un ensayo en contra de la historia, ¿no? Y eso es seguido por el quinto horizonte. No sé si vos quieres hablar de quemar y después yo hablaré de qué es el quinto horizonte. ¿Sí? Bueno, explicaré muy brevemente el quinto horizonte, básicamente, de la misma manera. ¿Por qué tiene que considerar de que la conquista era... Bueno, los momentos constitutivos no existen. Los momentos constitutivos son construcciones ex post facto. En la vida real no hay nada más que una maldita cosa tras otra, ¿no? Mi versión imaginaria de el habitante común y corriente del Tahuantinsuyo, ¿no? En la época de la conquista. Vivo en mi comunidad, siembro papa. Tengo mi cacique. Es un hijo de puta, pero al menos hace parear en las fiestas, ¿no? Entonces, un buen día aprecio el mencionado hijo de puta al lado de un tipo que, esto también es un poema, con cara de camarón cocido, es decir, rojo y con barbas, ¿no ves? Y dice, ya no va a venir el gran Apu Panjandrum tal y cual, ya va a venir ese es el jefe. Y yo, oh sí, sigo sembrando papa, ¿no? Más un rato vuelve el hijo de puta, ¿no? Con otro de camarón cocido, pero esta vez con un vestido largo, ¿no ves? Que alza agua. In nomine Padre, Filii, Spiritus Sancto.
Amén. Así. Sigo sembrando papa. ¿No ves? Y de ahí, el quinto horizonte, ¿no ves? Para los arqueólogos tenemos, en mis resumidas cuentas, primer horizonte Chavín. En mi interpretación, primer intermedio, ¿no? Segundo horizonte Tiwanaku y Wari. Segundo intermedio, que son en los llamados señorías aymaras, entre otros, ¿no? Bueno, en ese entonces los incas eran otra señoría cualquiera, ¿no? Luego empieza su proceso de expansión imperial. Eso es mi tercer horizonte, quizá los arqueólogos llaman horizonte tardío. De ahí, todo se rompe con la famosa conquista, pero yo digo, no, eso era el tercer intermedio, la época de las guerras civiles, etc., ¿no ves? Y se pasa al cuarto horizonte, que es la colonia, a partir de las reformas toledanas, que funcionaba durante bastante tiempo, hasta más o menos 1780, cuando también estaba cayendo en pedazos, y pasamos a otro intermedio, porque un horizonte es cuando hay integración interregional a larga distancia, demostrado por muchos aspectos, estilos cerámicos y arquitectura, etc., en común, muy ampliamente difundido. Es otra cuestión qué tipo de dominación política posiblemente podría representar, pero sí o sí es integración interregional de larga distancia. Y los llamados intermedios es donde hay fragmentación en culturas locales muy diferenciadas. Entonces, netamente, el periodo de colapso de la colonia, guerras de la independencia, el establecimiento de las repúblicas independientes, sí o sí es un clásico intermedio. Yo argumento aproximadamente el fin del cuarto intermedio haya sido la guerra del Cóndor entre Perú y Ecuador, porque también se supone que esas guerras conflictos locales, etc., es parte de un intermedio, ¿no? Y luego el quinto horizonte, bueno, no hay una sola autoridad, pero, por ejemplo, que todos han pasado a ser democracias parlamentarias, que hay Mercosur y diversas otras así organizaciones de integración. Eso es el quinto horizonte en el cual ya estamos entrando. Eso es el argumento muy resumido del quinto horizonte, ¿no? Obviamente, antes de eso también viene el argumento de Kemal Atiba, que es antirrealista. Porque, ¿qué dice Kemal Atiba? Bueno, esto sí es una posición filosófica. El pasado no existe, solo existe el presente, este momento. Lo que llamamos pasado son todos los objetos que existen en el presente que identificamos con el pasado. Y interpretamos de diferentes formas que en realidad son reflexiones del presente. Y es por eso que en cada generación se vuelve a escribir los libros de historia desde diferentes perspectivas. Voy a mencionar, me olvido siempre, debo buscar el nombre de su autora, pero hay un libro que se llama Cuando amar era pecado. ¿Alguien aquí presente lo conoce? No me sorprende, es verdad, aquí no. Sí, no. Lo mismo me pasaba en los estudios bolivianos en Sucre, les digo, Reverencia Andina de Goudsmit. ¿Alguien ha leído? No. ¿Qué? Bueno, eso de la reconstitución del Hatchasuyu Patahaki de Gerichukimir y otros, ¿no ves? Bueno, felicidades a la Gabriela Canedo. La he visto. No, este libro, Cuando amar era pecado, es un libro sobre gays coloniales. Bueno, obviamente en los polvorientos archivos ha debido existir desde mil antes esos viejos papeles, ¿no ves? Que se han ido a buscar. Pero a pocos décadas, en 1920, aunque vieron esos papeles, iban a ver otras cosas en esos papeles, porque en ese entonces nadie les interesaba gays coloniales, ¿no ves? Simplemente, y otros temas le interesaban, es decir, que en cada generación reinterpretamos al pasado en términos de los intereses del presente, es decir,
es una proyección del presente. El pasado como tal no existe, aunque netamente hemos visto en Sucre. Las historiadoras, digo historiadoras porque la vasta mayoría son mujeres, lo menos en aquí, sí o sí son muy competentes en su oficio, pero son completamente tóxicos, nunca nos consideran así esos elementos, pero sí se estaban quejando diciendo, ay, no, cuántas novedades han aparecido en la historia. Y la historia que se enseña en los colegios siguen siendo la misma, ¿no? Historia evenemential, como decían. Los de es decir, esta batalla, este presidente, este bla y bla en la tal fecha, ¿no ves? Y absolutamente nada no se ha renovado. Al parecer no se dan cuenta que ese tipo de historia obviamente tiene una función ideológica. Y al parecer los intentos de renovar la historia al menos no han podido sacudir la función ideológica, reemplazar la función ideológica de ese tipo de historia. Pero yo no digo que el quinto horizonte es verdad, ¿entiendes? No es más verdad que ninguna otra versión de la historia, pero considero que políticamente eso sí es descolonización. ¿Ya? En eso. Pero ya vamos a... Pero además, para complementar, Siga, ¿no? siga. Bueno, esta última publicación de Allison recoge varios trabajos, artículos publicados a lo largo de varios años, más de 10 años, de distintos temas, pero yo creo que están muy bien compilados por Mario Murillo, Eduardo Paz González, y bien titulado como Quemar el Archivo. Quemar el Archivo es un artículo, como nos ha estado contando, muy enlazado con otros como el Quinto Horizonte, pero contiene otros que abordan temas igual de incendiarios, si vale el término. Como las famosas porquerías. Como por ejemplo, exactamente, como las famosas porquerías. Me refiero a semiótica de la cocina paceña o porquerías que se hacen pasar por comida. Un artículo bastante polémico que le llevó a arrastrar a enemistades eternas con Allison. Yo creo que de personas que se han limitado a leer el subtítulo nada más, esto de porquerías que se hacen pasar por comidas, pero en realidad ahí encontramos, por ejemplo, una reflexión académica, muy antropológica, sobre la semiótica de la comida, sobre la estructura de la cocina aquí paceña, y nos da muchísimas herramientas. De hecho, yo mismo me he hecho de ellas para producir otros textos, otras investigaciones. Se ha inspirado en su tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura, exactamente, a usar de base, ¿no? Esto para hablar de la estructura de la cocina paceña, donde definitivamente nos muestra cómo entender la cocina de un pueblo como una estructura en realidad que guía todos los procesos que están en el consumo de alimentos, en la preparación, lo que conocemos sobre los alimentos, cómo combinarlos, cómo prepararlos, con quién compartirlos, etcétera, ¿no? Y como se trata de una construcción cultural, está presente hasta en el paladar de la gente, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, es lo que va a gobernar a la hora de decidir cuándo un alimento es sabroso o asqueroso, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hubiese pues aquí una buena babosa y digo, bueno, le echaremos salsita y me la sorbo, para muchos les va a parecer desagradable. Sin embargo, pues no sé, si hablamos de escargot, para los franceses es algo apetecible. Entonces, esto del paladar construido culturalmente es lo que se expone en este texto y muestra cómo, por ejemplo, para alguien de otra cocina, de otra cultura, aquí algunas cosas le pueden parecer asquerosas o desagradables, lo mismo que para nosotros aquí en el país cuando probamos algo de fuera, ¿no? Y de ahí viene el título. Sin embargo, pues bueno, incluso hasta pedían su extradición, digamos, ¿no? Algo así. Bueno, no solo mi expulsión de la UNSA, incluso el estimable José Tejeros fue a Adicoke para pedir que me expulsen de los yungas. Sí. Y yo decía, eso, cuando lo he editado para publicación con Jaime Taburga, solo me preguntaba sobre
triángulo culinario de Levi-Strauss, que se lo explico, etc. ¿Quién podría operar el triángulo culinario de Levi-Strauss? No, Eric, ¿cómo va a decir que no le gusta nuestra comida? Comenta los varios aspectos que contrastan con la cocina europea, ¿no? Para mí el argumento era que los seres humanos somos iguales que los chanchos, podemos comer absolutamente cualquier cosa. Es decir, que ninguna comida es rico o feo, o sin sabor, o con rico sabor en sí, ¿no? Sino que en cada cocina se opera dentro de una estructura de sabores que establece qué es lo que se puede combinar o no, qué es aceptable, que no es aceptable, incluso que es apropiado para que coman guaguas o coman personas mayores o incluso coman hombres, coman mujeres, según el caso, ¿no? Pero ¿cómo va a decir que la comida criolla no es rica? El fricasé sí es rico. Claro, yo he respondido. 1,5 millones de borrachos no pueden equivocarse. Todos coinciden conmigo que obviamente es una autora pirómana. Sin embargo, no es nada infundado ni que se base en prejuicios, sino tiene un respaldo, un riguroso análisis de componentes empíricos, reflexión sobre nuestra cultura, nuestra sociedad. Por ejemplo, aquí voy a hacer mención a otra parte del libro en torno al racismo y las relaciones racializadas. La estratificación social. Exactamente, que en realidad tiene que ver con la estratificación social. Y yo podría decir, recogiendo, ¿no?, que cuando hablamos, por ejemplo, de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, de aquí podríamos extraer el hecho de que tenemos una ley racista que lucha contra el racismo. Esto podría parecer polémico, pero en realidad lo que sugiere, ¿no?, es que en sí, raza como tal debería estar fuera del discurso académico, aunque se lo use cotidianamente, pero fuera del discurso académico e incluso también legal, porque raza es algo muy difícil de determinar. Voy a poner un ejemplo que saco, ¿no? Estamos imaginen todos en un minibús yendo hacia el alto, y de pronto en San Francisco hace bajar a todos sus pasajeros para decir, hasta aquí nomás voy a ir, para hacer lo que todos sabemos, ¿no? 2 cuadras más allá y subir a otra gente. Y en el asiento detrás del conductor había una señora de pollera, ¿no? Y empieza a protestar, ¿no?, lanzándole, como dice también Alicia en otro de los artículos, digamos, lo que diríamos una metralleta, ¿no? Eso es una metralleta de insultos, ¿no?, para reclamarle que le está bajando del minibús, y al final, bajándose, le puede decir, vea, si son todos ustedes choferes, tal, indio de mierda, y se baja. Entonces, al interior es normal que le escuchan decir a la chola, indio de mierda, entonces se ríen, o al menos una sonrisa. Pero ¿qué tal que fuere, digamos, una mujer de estas rubias de frasco, digamos, ¿no ve? O sea, la gente se reiría. Hoy en día la mayor parte son rojos de frasco. Ah, sí, rojos de frasco, sí. Sí. Entonces, ahora, ¿cuál de estas, digamos, que denuncias contra el racismo prosperaría? Si la chola le denuncia al chofer, el chofer, mejor dicho, le denuncia a la chola por decirle indio de mierda, o una de frasco, como dijimos. Es decir, ¿cómo va a proceder? ¿Cómo procedería la ley? Usando categorías racistas, es decir, ¿quién es más o menos indio? Tu apellido, tu cara. Quizá tal vez nos pueda ampliar esta polémica, Alison. Bueno, una anécdota de mi
colega Víctor Hugo Perales, cuando estaba haciendo su trabajo de campo en una comunidad de la provincia de Cairoma, ¿no? En esa comunidad existe lo que es la casa hacienda del presidente José Manuel Pando. Y hay un tipo que todavía vive en esa vieja casa. Tiene más terrenos que cualquier otro en la comunidad, es el único que tiene empleada doméstica, también tiene su carro, ¿no? Entonces, obviamente no es un comunario, si quieres decir, indio en la aceptación general en ningún sentido. Pero hay una ruta muy pésima, por cierto, que puedes venir por río abajo en tiempo de secas. Entonces, ahí estaba viniendo con su carro cargado con los comunarios, con sus papas para comercializar en la ciudad. Y se cruzan con una señora en su vagoneta. Y la señora le grita, ¿no? Al que está manejando: India de mierdas. Y los comunarios se matan de risa. Ja, 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 don Telo, ya ves, vos eres igualito que nosotros, ¿no? Es decir, el hecho de que indio sea un insulto es simplemente sedimentación histórica. En todos los países hay diferentes palabras que se consideran malas palabras, ¿no? Los ingleses siempre decimos bloody this and bloody that, ¿no? Bloody literalmente quiere decir sangriento. Algunos dicen, eso es una mala palabra porque la menstruación de las mujeres es asquerosa. Otros dicen que en antiguos siglos no era bloody, era by Our Lady, por la Virgen. By Our Lady, bloody. Solo que como los ingleses nos hemos olvidado de la Virgen desde el siglo XVI, ya nadie sabe cuál sería el origen verdadero, ¿no ves? Pero es decir que son simplemente cuestiones de etimología histórica en qué país, qué palabras son consideradas como malas palabras o insultos. Eso no quiere decir que en sí es racismo o sexismo. Cuando yo departí en la casa de Obrajes visitando a Raquel Gutiérrez, me resultaba sumamente chocante. Eso es un libro padre. Me parecía una expresión groseramente sexista. Sin embargo, es un mexicanismo, ¿no ves? Todos los mexicanos dicen eso. O el mismo Álvaro, igual cuando departí con él en la casa de Chanchocoro, alguna vez hablando en contra de la policía, decía con auténtica sorna: esos son cipayos. Para mí, cipayo es simplemente cipoy. Eran simplemente tropas nativas en la India colonial, que probablemente no tenían mucho casa escogerse y no servir en ese regimiento, que tenían que... O sea, para mí era sumamente chocante, pero me doy cuenta, no creo que quiere decir que lo estaba usando en términos racista contra los habitantes de la India, ¿me entienden? ¿No ves? Y realmente, como el mismo Víctor Hugo Perales, es que no te entienden, ¿no ves? Es decir, que lo que llaman racismo no es racismo. Y realmente no escriben como yo sé, el Raúl García hace poco tiempo: ay no, el Andrónico es licenciado en ciencias políticas, ahora sí sus hijos pueden entrar a la universidad. Mira, yo he entrado a enseñar en el 92, ya estaba la generación de Carlos Mamani, Marcelo Fernández. Yo hablo sobre, gracias al más recién los hijos de los cambios. Y yo no he visto en la prueba de suficiencia académica de la UNSA, te revisan primero tu apellido. Vos te llamas Mamani Condori, te llamas Arequipa Fuera, no puedes presentar esta prueba. Vos te llamas Vargas, pero eres muy cobrizo, tampoco puedes rendir la prueba, ok, ¿no ves? ¿Dónde hay tal? Es decir, y sin embargo, no entra, siguen repitiendo: ay, que es un voto identitario, ok, ¿no? Bueno, netamente, uno de mis alumnos que es rojo de frasco, ¿no? Es así, incluso ha publicado su papeleta: Evo, ¿no?
Evo Puebla. Bueno, seguramente es porque Evo Morales tiene idéntica cara a ella, ¿no? Incluso se ha teñido su cabello del mismo color. Siguen repitiendo esos clichés. Y Rafael Loaiza, bueno, ha criticado mi artículo, realmente no se entiende qué está criticando o no, pero lo que él, porque yo digo, incluso dicen, todos esos seguidores de Aníbal Quijano, que la colonialidad, que el racismo viene desde los orígenes de la colonia. Esto de nuevo van a encontrar invasores como ancestros, es decir, la preocupación en ese entonces era si los indios tenían almas o no. De hecho, creo que por el siglo XII habían debatido lo mismo sobre las mujeres, si tenemos almas o no. En ambos casos, llegaban a la misma conclusión: sí lo tenemos. ¿Entiendes? Eso no es racismo, es un concepto diferente. En ese entonces, la idea era limpieza de sangre, es decir, que no tienes ningún abuelo, bisabuelo que había sido un islámico o un judío y no un cristiano. Hoy en día, obviamente, no pensamos que puedes heredar la religión en la sangre. Eran conceptos distintos. Es un anacronismo descendiente de decir eso es racismo, ¿no ves? No es. Es una forma completamente distinta, ¿no? Y de todos modos, realmente escriben, creo que es ese idiota Fernando Molina, que dice, todos los albañiles son indios, ¿no? Todos los gerentes de bancos son blancos. No entiendes, si eres un gerente de blanco, eres socialmente blanco. Que no es lo mismo, ¿no ves? Pero hay ese desliz. Es absolutamente crónico, ¿no? Y luego su esencialismo, hay otro que dice, esencialismo estratégico para quiénes, ¿no ves? Y actualmente había surgido hasta un esencialismo alteño, ¿no ves? Y de un lado, las identidades son situacionales, cambiantes, múltiples, bla, bla, bla. Y luego siguen con ese lenguaje esencialista, lo más anticuado. Bueno, sigo argumentando en contra de eso. Y nunca no voy a dejar en contra de eso, pero yo quiero hacer otro puente. Lo que estaba diciendo sobre la historia. Es en quema relativo hay una capítulo que se llama la historia como ciencia ficción. Porque la ciencia ficción, lo que tiene en común con la historia es que ambos son proyecciones en base al presente, a las preocupaciones del presente, solo uno hacia atrás y el otro hacia adelante. Y de eso se ve incluso, si ves cómo se van cambiando los diferentes temas, etcétera, que figuran así en la misma ciencia ficción. Pero de eso, ¿qué has hablado de eso? Comienzo. Comienzo. Bueno, no creo que tenemos que hablar mucho. Tal vez podemos hablar de cuando en cuando se hace niño también. Así, claro. Claro, para hacer la conexión, para que no haya... y me parece bien hacer la conexión con De cuando en cuando Saturnina, es decir, el último libro de la trilogía, que creo que muchos deben conocer acá. Yo recuerdo, quiero hacer una introducción anecdótica muy personal. Bueno, tuve el privilegio, digamos, de participar en la edición de varios de los libros de Allison. Entre ellos, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? de Saturnina. Creo que era cuando estaba en la segunda o la tercera, no estoy seguro, perdón. Que estábamos ya concretando todo, ya había salido, estábamos hablando con Allison y de pronto me dice, quiero escribir otra novela, creo que era en la segunda, quiero escribir otra novela. Yo le digo, así, ¿de qué va? Le pregunto y me dice, ¿sabes? ¿Cómo sería si aquí, en lugar de estar conquistados por los españoles, hubieran llegado los musulmanes? Entonces yo dije, esta señora está loca, ¿no? Porque ya en términos concretos, imagínense ese ejercicio de traspasar toda la historia a una historia alternativa.
qué pasaría en términos de estructura social, políticos, religiosos, etc. Entonces dije, bueno, creo que fueron demasiadas cervezas, pero Nah. luego cuando estábamos... Ni estábamos borrachos, cojudo. Pero de pronto, me empieza a mandar en plena pandemia capítulos de la novela. Uno de los primeros fue Pablos en las Indias. No sé si conocen, si tienen familiaridad con Francisco Quevedo, el Buscón, el personaje principal es Pablos. Hey, wow, alguien lo ha leído. Qué milagro. ¿Has leído? Wow. Otra picaresca, ¿no? del siglo de oro de la literatura. Y sí, para quienes lo leyeron, la novela finaliza con Pablos, después de hacer todas sus pillerías, sus tejemanejes en la historia, termina como opción decir, bueno, no, O voy a la cárcel o voy a las Indias. o me voy a las Indias. Y ahí se quedó. Entonces, Alison se preguntó, ¿y por qué nadie ha continuado la historia? Y precisamente ese capítulo de Pablos en las Indias es una continuación a lo que hubiera hecho, pero nunca lo hizo Quevedo. Entonces, bueno, mis primeras lecturas y observaciones eran detalles muy, muy, muy chicos en la adecuación de ciertos términos o registros, pero luego quedé sorprendido como en ese capítulo reproduce realmente el castellano antiguo de Francisco Quevedo. Y nos cuenta todas las vicisitudes aquí, en un mundo pues donde los musulmanes son los que han conquistado, ¿no? Y es solo uno de los capítulos, pero seguramente Alison va a extender más, pero una pastillita para ver de qué se trata. Bueno, si está hablando de Pablos en las Indias, Pablos en una fiesta de Indias, Pablos va a Potosí. Aunque igual, cuando le he presentado esto en Cochabamba, ¿no? Hay una parte donde en Potosí se ponen a hablar mal de los criollos cochales, ¿no? ¿No ves? Tildándoles de mestizos blancones, sin más oficio de dragones y pendencieros, siendo su blasón agua que no es de beber en Turbiolo. En Cochabamba hasta me han dicho, yo me voy a hacer una camiseta que dice eso. Sí. Pero bueno, como él ha dicho, en realidad en la época cuando hice Quemar el Archivo por 2008, creo que era por ahí, ¿no ves? Ya tenía esa idea de hacer, bueno, es un subgénero de la ciencia ficción, la historia alternativa. Incluso había habido un subgénero entre los historiadores profesionales de imaginar, por ejemplo, si no hubieran ganado los colonos en 1776 en los estados, en América del Norte, cómo hubiera sido después y cosas así, ¿no ves? Pero de ahí, obviamente, lo más atrás que vas en el tiempo, lo más difícil es construir qué hubiera sido diferente, ¿no? Y muchos han especulado, y si Hitler hubiera invadido Gran Bretaña en 1940, cómo hubiera sido, etc. Pero, en tanto que es más cerca. Pero en este caso, no se completó la reconquista. Entonces, los moros de Al-Andalus contrataban a Colón. En consecuencia, América Latina es América musulmana, ¿no? Entonces, ¿qué más hubiera sido diferente? Bueno, la plata se hubiera ido a Sevilla igual, ¿no? Pero de ahí se hubiera terminado en China igual, porque alguien terminó en China, ¿no? Pero hubiera mucho más directamente a Istambul, al Imperio Otomano, entonces la norte de Europa hubiera sido mucho más decaída, ¿no? Bueno, entre otras cosas, sí hay una revolución francesa, sí hay la retirada de Moscú, pero Napoleón gana en Waterloo.
Entonces, no hay la compra de Luisiana. Napoleón dijo no. Entonces, en la época de la novela, que es más o menos contemporáneo con nuestro universo, como eventualmente se descubrirá en el curso de la novela, al norte del río Bravo está dividido en 3 partes. Al lado este tenemos los Estados Confederados de América. De ahí deduces quién ganó la guerra civil. En el medio es lo que eventualmente es la Confederación Canadá-Luisiana, porque resulta que los británicos perdieron la batalla de Quebec en 1756 de paso, ¿no? Y al otro lado, y lo que tiene frontera con México, es California, que es parte del imperio de todos los rusos. Los rusos, porque los rusos no ves llegaban a Alaska, incluso bajaban hasta California en 1840 más o menos. Bueno, en este caso se han quedado. Y además no había habido revolución rusa, se van a enterar por qué. Así, entonces México tiene frontera con el imperio de todas las Rusias, cuyo capital es Novi Angelsk, la cuarta Roma. ¿No ves? La primera Roma es Roma, la segunda Roma es Bizancio, la tercera Roma es Moscú, como sabrán los fans de Eisenstein, ¿no ves? Sí, han visto su película de Iván el Terrible, ¿cierto? ¿No? Y la cuarta Roma es Novi Angelsk. Y igual nuestro amigo Mario Murillo, cuando le estaban mandando así los capítulos de la novela, me ha dicho, tienes que poner un prólogo tipo historia del otro mundo en 9 páginas y media, tipo cosa. No, qué aburrido. Entonces, de ahí viene, ¿no ves? Sobre la colonia Pablos en las Indias, ¿no ves? Y sobre el tipo siglo XX, es la mujer del Pope de Raymond Chandler, ¿no ves? Una historia de detectives con su detective Philip Filipovich Marlowe en Novi Ángeles. Y la tercera parte son 3 capítulos de Caso Cerrado con la doctora Ina Mariam Polo, con hijab. Porque los latinos son musulmanes, ¿no ves? En este mundo. Bueno, de ahí te enteras de paso que en los Estados Confederados la esclavitud recién se abolió en 1965, entre otras cosas, ¿no? Bueno, esos, como digo, son, ¿cómo podemos decir? Los capítulos intercalados, ¿no? Porque la historia, la narrativa propia de la novela, el personaje Aisha no es una profesora que tiene visión, tiene una visión, ¿no? Y de ahí no sabe qué hacer. Y se va donde su tía en Cochabamba, que resulta es parte de un grupo religioso sufí de mujeres islámicas. Y le introduce en ese grupo, ¿no? Y de ahí empieza, son feministas islámicas, ¿no? Es decir, que es toda su participación en la actividad de estos feministas islámicas, pero van a hacer alfabetización de mujeres. Y además, una de las cosas que obviamente no habría cambiado, la poliginia prehispánica sí habría persistido. Entonces, gran parte del libro trata de las relaciones entre doras, es decir, coesposas, las esposas del mismo marido, ¿no? De hecho, la Aisha es una segunda esposa, ¿no? Y siempre dice, nuestro marido, nunca llegamos a saber qué nombre tiene, ¿no? Simplemente es nuestro marido. Y dan un montón de relatos de cómo relacionarte entre doras. Y además, bajo la ley islámica, ¿no ves? El equivalente de divorcio se conoce técnicamente como repudiación. Y consiste en que el marido, delante de testigos, dice a la mujer, talaq, talaq, talaq. Es decir, te rechazo en árabe. Suficiente, ya están divorciados. Solo el marido puede hacerlo. Pero obviamente, si realmente quieres deshacerte del tipo,
No es tan difícil jorobarle hasta que pierde los estribos y lo dice, ¿no? Están varias instrucciones de cómo hacer eso y varios otros aspectos. Bueno, eso es podemos decir, la parte pública oficial, ¿no? Del grupo islámico de mujeres en la cual participan, ¿no? Junto con la otra Aisha, que es la ideóloga del grupo, y la Shaika, que es su líder religioso, ¿no? Pero luego, bueno, como es profesor, está yendo a hacer obviamente no se llama La Paz, se llama Chuquiago, ¿no? Pero el Ministerio de Educación está en el mismo lugar. Está yendo a hacer un trámite y sale del trámite y ve un auto que choca contra otro auto. Y brinca fuera de ese auto la otra Aisha, ay no, ¿qué ha pasado? Y corre detrás de ella y descubre que están secuestrando al ministro de Educación, porque la parte clandestina de su grupo religioso se llama Las que Arrastran. Bueno, es del Corán, ¿no? ¿Ves? Todos los capítulos de la narración principal tienen títulos del Corán, ¿no? Y resulta que, bueno, en cierto sentido, Las que Arrastran es el comando florotrista en clave islámico, ¿no? Sí. Y son mucho más radicales, van a ver. En realidad son un escuadrón de la muerte feminista que se dedica a eliminar feminicidios incestuosos y otros indeseables. Y luego, pero de ahí, bueno, quizás con eso podemos terminar la exposición y pasar las preguntas o lo que sea, ¿no? Pero cuando resulta que en el grupo que está realizando el secuestro y dicen, pucha, ya nos ha visto y tiene que llevarlo con ellos, entonces le meten en el auto junto con el secuestrado que le han metido cloroformo, ¿no? Y al parecer son, ¿no ves? Dos mujeres y dos hombres, y los hombres le dicen, no me conoce, no, yo soy Rosa de Sharon y yo soy Mindy, porque en su grupo religioso hay varios que, como en palabras de la Aisha, no habían nacido mujeres. Y dicen, qué terrible, he tenido que ocultarme en la casa como 2 meses para que me crezca la barba, y esta hueva, sí, porque como el secuestrado es un hombre, con la segregación de género en la cultura islámica tiene que ser custodiado por hombres, ¿no? Entonces las desafortunadas han tenido que volverse temporalmente a ser hombres para tomar parte así en el grupo del secuestro. Bueno, pasan un montón de otras cosas. Ya. Muchas gracias, Alison, por qué buena onda haber conversado así tan amenamente, tan así, vale la pena. Este es el momento en que nosotras como público podemos interactuar con ellos ahí, haciendo preguntas, comentarios al respecto en relación a lo que han compartido con nosotros. Bueno, si podemos... Claro que sí. ¿Para qué se está echando? Alison, estabas hablando sobre el quinto horizonte y hace referencia a que no existe el pasado. Sin embargo, la ficción está dentro de la historia, ¿sí? Que abarcas tu libro. Entonces, ¿de qué se estaría hablando si no existe el pasado? Hace referencia a la historia. Mira, eso de que no existe el pasado, como digo, es en cierto sentido una posición metafísica, ¿no ves? Algunos dirán, y las 4 dimensiones, ¿no ves? Supuestamente la 4ª dimensión es el pasado, ¿no? Pero tiene una característica muy rara que al parecer solo podemos movernos en una sola dimensión, ¿no ves? Sin embargo, eso igual encontrarías en algunos, la idea de una línea mundo, ¿no ves? Incluso la idea de que solo nos falta la tecnología para que pudiéramos viajar a presenciar la crucifixión de Cristo o que otro momento, ¿no ves? Pero a lo menos hasta ahora
No conozco las explicaciones de por qué, a diferencia de las otras dimensiones, solo podemos trasladarnos en una sola dimensión en el tiempo, ¿no ves? Y hasta ahora no ha sido posible. Luego, obviamente, después hay todas esas paradojas. Y si vuelves al pasado y matas a tu abuelo, ¿qué pasa? Bla, 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 ¿no ves? Y todo eso. Entonces, al fin podemos decir que es una posición metafísica de decir solo existe ontológicamente, para utilizar una palabra muy de moda actualmente en la antropología, el momento presente donde estamos. Porque no cabe duda de que las sociedades varían enormemente en qué tipo de registros del pasado tienen. De hecho, hay un cuento de Borges llamado El Testigo, no sé si alguien lo conoce. ¿No ves? Imagina que están muriendo en Inglaterra en cierto año. El último que recordaba los sacrificios de caballos a Woden, ¿no ves? Y termina diciendo, y cuando yo muero, ¿qué cosas desaparecerían, ¿no ves? Es decir, en base a eso, en cierto sentido, cada vez que muere una persona, el pasado cambia, ¿no? Bueno, en otro de estos, espacio, tiempo y lenguaje en los Jungers, tengo una interpretación de los mal llamados tiempos verbales en Aymara sobre otra construcción de lo que sería el tiempo. Aunque yo también digo, ¿hasta qué punto sería básicamente una cuestión de una cultura básicamente oral, o si vos quieres la historia oral, porque hay, digamos, tiempo, espacio, uno, que es todo lo que vos mismo has visto y experienciado. Luego el tiempo, espacio, dos, que se intercruza, no es absolutamente concéntrico el tiempo, ¿no? Es todas las cosas que vos mismo no has experienciado, pero personas vivas te han contado. Y obviamente incluye todas las cosas que han ocurrido dentro de tu tiempo de vida, pero que vos mismo no has visto, ¿no ves? Como también lo que te han contado, cosas que pasaban antes de que vos has nacido, ¿no? Y eso extiende máximo hasta los bisabuelos. Algunos hemos conocido a nuestros bisabuelos, pero en la mayoría de los casos éramos tan guaguas en ese entonces que no podíamos contarles mucho, no nos interesaba. Pero a la vez, nuestros abuelos habrían conocido a sus abuelos. Es más o menos, aquí de paso, eso es donde empieza la amnesia estructural en los estudios de parentesco en la antropología, de paso, ¿no ves? Lo que hay dentro de este tiempo de la memoria viviente que podemos llamar, las personas no necesariamente recuerdan las fechas, pero lo que sí recuerdan es el orden, ¿no ves? Yo estaba en la escuela con ella, ¿no? Eso ha pasado antes de que muera mi madre, ¿no? Eso ha pasado cuando fulano era presidente, aunque no puedes recordar, ¿no? Qué año exactamente era. Es decir, que lo que sí hay es el ordenamiento de las cosas. Pero una vez que sales del espacio de la memoria viviente, ya desaparece el ordenamiento. En ese sentido, no tiene sentido preguntarse Choque Calmiri Benita era antes o después del encuentro del zorro con el cóndor, tipo cosa, ¿no? Hay un libro de Miguel Glave, Vida, Tiempo y Batallas, que es todo un rastreo de la historia de una provincia del Cusco. Y en la comunidad que estudia, no ves la guía, legisló, no ves el reconocimiento legal de las comunidades campesinas en Cusco, ¿no? Entonces, esa comunidad había hecho el trámite bajo ese gobierno. Y tenían que firmarlo en el Palacio Presidencial en Lima. Y Glave había ido a ver, y dice, observaciones, presentaron título colonial. Y él ha revisado el título colonial. Bueno, es obviamente fraguado. Tiene de todo. Tiene Manco Cápac, tiene el Virrey Toledo, tiene Tupac Amaru, no se sabe si es el 1 o el 2.
tiene la mitad de Potosí. Termina con la batalla de Ayacucho, porque en ese entonces la guerra del Pacífico todavía estaba dentro de la memoria viviente, pero evidentemente tenían suficiente conocimiento de la historia convencional que sí podía figurar que fulano era alferez en la batalla de Ayacucho, pero más allá no. Pero dice que todo eso está netamente en lo que yo llamo el tiempo paralelo, porque no es realmente el pasado lejano, es un tiempo paralelo, porque todavía puedes encontrarte hoy en día con la pianista. De hecho, varias personas dicen que le habían visto la noche antes del mega deslizamiento en Pampajazi, donde yo vivo, ¿no? Es decir, que no es un pasado, es un tiempo paralelo, ¿entiendes? Está fuera de la memoria viviente, pero es paralelo porque está fuera del orden. Ahí tienes un ejemplo de una construcción del pasado. Ahora entiendes por qué yo digo, no, a lo menos no existe un solo pasado. El pasado es, los pasados son varios, depende de quién los ve, quién les cuenta, qué le interesa, en qué se basa, ¿no? Eso sobre, como digo, apenas una posición metafísica, porque de hecho, por eso yo digo, la historia es absolutamente tóxica, proceden si el pasado efectivamente existe y sigue existiendo, y de eso se deduce que solo hay un solo pasado. Y por eso se discuten los historiadores y presentan diferentes interpretaciones, pero supuestamente cada interpretación sucesiva supuestamente se acerca más a ese único pasado, el pasado correcto, el pasado real. Es decir, es una posición filosófica realismo. Yo soy antirrealista. Claro, todo el mundo tiene el derecho de asumir una posición realista referente al pasado. Pero lo que yo veo es que incluso los etnohistoriadores todos tóxicamente asumen esa posición realista, pero yo cuestiono eso, por eso digo soy antirrealista respecto al pasado, ¿no? Además es interesante que si fuera así, más o menos, yo creo que si vas a ser realista al pasado, ¿por qué no vas a ser realista referente al futuro? Sin embargo, no somos realistas frente al futuro, porque eso te compromete con determinismo absoluto. Es decir, que aunque vos crees que tomas decisiones y puedes cambiar tu vida, si el pasado es real, ¿qué es lo que pasa en este momento para que el futuro no sea real? Porque sí o sí, creemos que podemos cambiar el futuro, ¿no ves? Piénsenlo. Yeah. ¿Alguien más? Pregunta, crítica, comentario. Creo que con eso de pensar sobre el futuro y el pasado, no sé. Sí, gracias Alison, gracias Mirko por la conversa, por iniciar esta conversación. Y me parece interesante lo que decía la Alison sobre el racismo, ¿no ve? Y las diferentes percepciones también, ¿no? Porque claro, yo me encontraba en Sucre, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, cuando los estudiantes de la ciudad de Sucre, a los campesinos que estaban resguardando el Teatro Gran Mariscal, etcétera, para que se realice la asamblea, les gritaban de todo, ¿no ve? Ya, más ovejas, váyanse a su chaco, a su corral, ustedes no tienen lugar en la ciudad, que no sé. Y ahí yo conversaba. He leído sus publicaciones al respecto. Ah, sí, pues sí, claro, yo sé. Y ahí me encontraba con uno de los dirigentes y me decía, pero ahorita se nota que están bien enojados los estudiantes, ¿no? Pero cuando nos dicen ya más, no hay tanto problema porque son nuestros hermanos, pues serán animales y todo, pero son nuestros hermanos. Imagínate que nos ayudan a cargar, digamos, las cargas que tenemos, nos ayudan, entonces son hermanos animales, ¿no ve? Ellos no se dan cuenta de eso, ¿no ve? Ellos nos dicen como insulto, pero no se dan cuenta de eso, que son nuestros hermanos. Entonces hay una percepción completamente diferente, ¿no? De esto. Igual, cuando las categorías, digamos, que pueden ser insultos racistas en algún contexto,
para ciertas personas no lo son, porque son categorías de reivindicación política, ¿no ve? El Edgar Solís, que es también amigo del César, decía, no, o sea, yo me reivindico como india, pobre y marica, ¿no ve? Cuando esas categorías podrían constituirse en insultos racistas, discriminatorios y tal, ¿no? Entonces, también depende del contexto en que lo estás enunciando también, ¿no? Y la carga ideológica que tiene uno u otro, ¿no? Entonces, eso me parece importante problematizarlo, discutirlo, seguirlo discutiendo, ya sea en una publicación literaria, digamos, ¿no ve? O sociológica, antropológica, etcétera, digamos, ¿no? Entonces creo que es bien importante esto para un poco desligar, digamos, desanudar estas categorías, ¿no? Que para muchos, como decía el Mirko, en la ley contra el racismo están determinadas, y la ley es eso, la ley es un marco tan pequeño, tan chiquito, ¿no? Que no te permite problematizar esto, ¿no? Entonces, eso nada más como comentario. No, mira, justamente todos esos episodios en Sucre, en ese capítulo sobre la realidad del racismo y el comentario, comento todo eso en primer lugar, llamas, yo digo, hay una enorme bibliografía antropológica alrededor del mundo sobre todas las situaciones cuando se comparan las personas con animales. Hay una enorme bibliografía sobre eso en diferentes culturas. Para empezar, no todas las comparaciones con animales son insultos. Ricardo Corazón de León no lo es, ¿no ves? Exactamente. Obviamente, puede variar la valoración que se da a determinados animales en determinados contextos, determinados grupos, etc. Pero eso es simplemente el insulto animal. Y como vos dices, para algunos es un insulto, otros no, depende de qué animal, en qué situación, qué pollo. Hay una lista enorme si te pones a pensar, ¿no ves? Entonces, me parece ridículo decir que llamar es un insulto racista. No es, para mí es dentro de todo ese contexto antropológico de comparar personas con animales. Cuando lo haces y que estás destacando del animal. Porque igualmente, una vez en Yungas estábamos en una camioneta y la camioneta se ha colgado y todos los pasajeros brincaron como llamas. ¿Qué quiere decir? Animales que andan en rebaño, ¿no ves? Describiendo la conducta, ¿no ves? Y me parece ridículo decir, han dicho llamas, eso es racismo, para mí no es, ¿no? Y luego, de lo que pasó en Sucre, yo lo interpreto en términos de circulación de élites. Es decir, la élite urbana de Sucre, lo que queda, es una élite 2 veces desplazada, ¿no? Primero desplazado en la guerra federal y luego desplazado en el 52, ¿no ves? Perdieron sus haciendas y todo eso, ¿no? Para mí era más completo entre provincias y ciudades. Es decir, otra cosa que no he puesto además en el artículo, porque es más una opinión medio anecdótica. ¿Por qué se estaban haciendo todo ese bollo los estudiantes? Aquí en La Paz se considera que es parte inherente y necesaria sin la cual no puedes pasar de ser estudiante de la UNSA al menos, que alguna vez tienes que enfrentarte con la policía, marchar y hacerte gasificar, tirar piedras y todo lo demás. En Sucre, pobrecitos, nunca habían tenido esa oportunidad. Me parece que en 2008, al fin vamos a tener esa experiencia estudiantil, ¿no? Y se aprovechaban, ¿no? Pasaba eso, ¿sabes qué? Cuando estábamos con Eduardo Pasos, y decían todos los estudiantes, ¡ah, se están lanzando gas! Y nosotros, como éramos de La Paz, y seguíamos caminando, no, falsa alarma, Ay, casi que orinarte en tu pañuelo o tu barbejo y listo, ¿no? Sí, con vinagre, sí. Pregunta, comentario. Pero para resumir eso de Sucre, para mí no el racismo, porque alguien mismo de Sucre ha dicho, mira, eso de la
banda de los cuatro, ¿no ves? La entonces alcaldesa ha dicho, son gente igual que nosotros, ¿no ves? Si ves las filmaciones, no hay ninguna diferencia fenotípica en realidad entre los dos bandos, ¿no? Bueno, creo que es muy esclarecedor siempre escucharte y me has hecho pensar mucho en este tema de las luchas antirracistas, la descolonización y todo eso, que pues es un proceso constante y persistente y que incluso yo creo que se lo ha ejecutado de una forma errónea, hasta incluso un poco incompleta, ¿no? Porque solo se ha llamado a la reflexión a las clases dominantes o a los opresores históricos, ¿no? Las clases altas, medias y los blancos, pero no se ha cuestionado las propias jerarquías coloniales que se reproducen dentro de las comunidades andinas, al menos acá, ¿no? Y yo me pongo a preguntar igual cómo estas luchas de reivindicación identitaria, al menos en los Andes, ha caído también en ciertas, ¿cómo decirlo?, ciertas esencialismos, ¿no? Y también de idealizar y caer también en un etnocentrismo, ¿no? Creo que de eso sufre el indianismo hasta cierto punto y cómo también esto puede generar un tipo de, sería discriminación, ¿no? Hacia otros pueblos racializados como pueden ser los pueblos amazónicos, ¿no? He escuchado comentarios muy despectivos, ¿no? Hacia los pueblos de la Amazonía, que los pueblos aymaras, ¿no? Indianistas, diciendo que son son seres, chunchus. sí, que son chulmos, sí, que son salvajes, sí, son, ¿no? Chunchus. Y todo eso, y cómo ves tú, igual relacionándolo a lo que has escrito de cuando en cuando Saturnina, ¿no? Cuestionando incluso la lucha anticolonial, antirracista, los indianismos y todo. ¿Cómo sería para vos, o cómo explicarías, igual explicarlo en tus términos, un proceso anticolonial donde realmente no haya tantas jerarquías sociales y étnicas en la sociedad, ¿no? O en nuestra realidad, desde dónde podríamos partir, qué tendríamos que evitar y todo eso. Mira, si vamos a hablar de la estratificación social, es muy difícil que desaparezca, pero recomiendan que lean a Thomas Piketty, ¿no? Él es un economista. La base de su análisis es económico, ¿no? Y de ahí demuestra con largas series de estadísticas de muchos países, como partiendo más o menos de fines del siglo XIX hasta más o menos 1980, sí o sí había bastante reducción de la desigualdad social, a lo menos medida obviamente en variables económicas básicamente. Y que después ese proceso se ha revertido hasta que hoy en día se ha llegado a niveles de desigualdad socioeconómica incluso superiores a los que había a fines del siglo XIX. Y luego él da su opinión política, que dice que más o menos desde que, más o menos por la época cuando se ha empezado esa reversión, personalmente él considera que la izquierda se ha equivocado a voltearse hacia las políticas identitarias. Y se ha despreocupado completamente de las cuestiones de desigualdad socioeconómica, que según él es en lo que deberían haberse enfocado. No, parece políticamente, por ejemplo, obsesionarse con
las diversidades sexuales siempre existían, no es que no, siempre han existido, ¿no? Esa es otra cuestión, grados de tolerancia, exhibición. ¿Qué quieres decir? Bueno, me abstengo de seguir lanzando algunas de mis opiniones políticamente incorrectas con respecto a eso. Lo que yo veo con ciertos desvíos, podemos decir, ¿no? Pero yo creo que sí vale mucho la pena considerar ese argumento, ¿no? En ese sentido. Descolonización para mí es dejar atrás la colonia. En vez de esa estupidez, seguimos con la colonia, pero lo ponemos al revés, indios arriba, caras abajo, ok, ¿no? Iba a decir el miércoles, una horrible publicación de Álvaro García Linera de 2019, ¿no ves? En los barrios de la clase media tradicional resumen el odio, bla, bla, bla. En serio, quisiera publicar ese párrafo borrando clases medias tradicionales y poniendo los barrios judíos. Es un discurso de Goebbels. En serio, ¿no? Indistinguible, ¿no? Es decir, que yo definitivamente, por eso, solo en un ámbito, es decir, si la idea, bueno, dicen, los que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. Bueno, podemos cuestionar hasta qué punto es eso. Pero yo he dicho, entonces, la historia es una función ideológica. Y de ahí viene la propuesta del quinto horizonte, tal vez no es el más acertado, ¿me entiendes? Básicamente es proponer, los Andes sí o sí tienen su propia historia económica, porque por eso indianistas, marxistas, nacionalistas, a partir de 1532 no éramos nada más que un apéndice de la gran narración histórica del Occidente. Eso es la propuesta del quinto horizonte, que los Andes tienen sus propias dinámicas históricas, reales o no me importa, no importa en qué sentido son ontológicamente reales, sino qué tipo de narraciones históricas podemos buscar netamente para descartar todo eso de estar permanentemente. El mismo Goslar dice en el principios de Aguas Mortíferas y Seres Hambrientos, sigan hablando como si el encuentro primordial y fundador entre Pizarro y Atahualpa se está repitiendo todos los días, ¿no ves? Qué fósiles. En ese sentido, igualmente, siempre digo yo, hay dos clases de bolivianos, los indios y los que fingen no serlos. Eso tiene que ver, el sistema de parentesco es lo mismo en todos los niveles de la sociedad. También las prácticas alimentarias. Todo el mundo tira su fricasé de borracho, ¿quién no? La única diferencia es que algunos tienen dinero con que pagarlo y otros no. Hola. Ya. Gracias por el aplauso. Bueno, mi pregunta es, creo que ahí decían, ¿no? Que dar un adjetivo de animal y todo es, bueno, si te afecta o no podría ser racismo. Entonces, Alison, para ti, ¿qué es racismo? ¿Y cuál es tu plato favorito boliviano? Esas son mis dos preguntas. Okay. Mira, racismo. Racismo no es una cuestión simplemente de qué término es un insulto. En fin, es lo mismo que discriminación por género, es algo que ocurre en un nivel estructural y se demuestra realmente con datos macro. El ejemplo, y además,
En el caso de discriminación por género, por lo general, sí o sí, el género de la persona se identifica. Dejamos al lado si son 2, 3, 4, 18 o cuántos, ¿no ves? Pero por lo general es bastante evidente, ¿no ves? Y no hay dudas al respecto, ¿no? Mientras en el caso de lo que es racismo o discriminación racial, en primer lugar, es necesario que las personas sean asignadas sin duda a una de las categorías. Y es más evidente en los estados jodidos, ¿no ves? Si cualquier bisabuelo lo que tienes no eres blanco, no eres blanco. Y puede ser que o eres afro, o eres americano nativo, ok. Porque la mayoría de los nativos americanos hoy en día, ¿no ves? Tienen ojos azules y apellidos como Cameron. Por eso cuando se han hecho la película de Jerónimo, tenían que ir hasta Bolivia a buscar un actor que tenía una cara que aparenta ser un indio, tal como se imagina que un indio debería ser. En realidad, al parecer, no hay. ¿No? Y no sé si han notado, la mayoría de los negros norteamericanos son muy blancos, como para decir, ¿no ves? Pero en ese caso sí, no hay duda. ¿Has visto sus informes policiales? Encuentran un cadáver, ¿qué es la primera cosa que ponen, no ves? Varón caucásico. Edad aproximada, ¿no ves? Es decir, que sí o sí existe una clasificación. Y ya se demuestra en las cifras del encarcelamiento, ¿no ves? Hay una desproporción enorme entre negros en la cárcel y blancos en la cárcel. Y no es que todos los blancos son ricachos como Donald Trump, ni mucho menos, ¿no ves? Se lo podemos resumirlo en otro chiste políticamente incorrecto, ¿no ves? Si ves un blanco en la calle corriendo, ¿qué dices? Está trotando. Si ves un negro en la calle corriendo, ¿qué dices? Ratero. ¿No ves? Pero es decir, que eso se demuestra, porque obviamente cualquier negro puede cometer un delito, como también un blanco puede cometer un delito, ¿no? Y no es exclusivo de ningún grupo, ¿no? Pero de ahí entre todos esos factores, que por razones históricas, la mayoría de los negros son pobres y de clase baja. Y como se sabe, la clase baja siempre entra en la cárcel, ¿no? Todo campesino boliviano es muy consciente de eso, pero no es que le dicen, ay, nos meten a la cárcel porque son racistas y porque somos indios, sino saben que se pasa eso por ser de clase baja, ¿no ves? Y es decir, que lo que hay en Bolivia sí o sí es una estratificación muy marcada por clase, pero es discreto en términos, si quieres, un término ya muy difundido, racializado, que no me gusta mucho, ¿no? Yo diré directamente términos raciales, pero el hecho de que se describen esos términos no quiere decir que eso es el fundamento. Y debe ser, porque mira, el mismo Barack Obama es un negro bien burgués, ¿no? Y él mismo decía que cuando iba al supermercado, notaba que el detective del supermercado ya le echaba el ojo. Y no cree que el Barack Obama andaba vestido como rapero de barrio bajo, ni mucho menos, ¿no ves? Él me ha dicho, ay, es un negro, entonces tengo que vigilarlo. Yo creo que tanto blancos como negros roban cosas en supermercados, en tiendas. ¿Quién no lo ha hecho? Yo lo he hecho. Todos los presidentes han debido hacerlo en algún momento de su vida, ¿no ves? Pero como ya tienen, eso sí es racismo, ¿no ves? Ay, si es un negro, suponemos de antemano que es muy posible que va a estar queriendo robar en el supermercado, incluso si es un negro evidentemente bien vestido, que habla bien y todo eso. Eso sí es racismo propiamente dicho, ¿no? Pero en Bolivia
Por eso digo, serían socialmente blancos, ¿no ves? En realidad todo depende de cómo están vestidos, cómo andan, cómo hablan, incluso en qué lugares circulan, dónde están presentes, ¿no ves? Dónde socializan, dónde trabajan, qué tipo de actividad. Y eso es estratificación de clase, ¿ya? Ya. Papas a la huancaína. Y ceviche, pero son platos peruanos. Yeah. Sopa de maní. Sopa de maní. Sí. Okay. Sí, viva la sopa de maní. Eso. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? Queridos hermanos, hermanas. O ya queremos ir a ver los libros que ha traído Alison. Creo que ya no hay siquiera ahorita, ¿no? Vamos a dar las gracias a Nico, que nos ha echado una mano para que él ha organizado en realidad este rollo de No Patria. Gracias, Nico, está ahí detrás de la barra. Un aplauso para el compa. Triunfando, Nico. Bueno, y mira, compañeros, no hemos traído una gran cantidad de títulos, pero aquí está Sebastián, mi colaborador Eso. de la editorial. Entonces, si es que ya no hay el título que cualquiera de ustedes quieren, contáctense con él, pagan por QR y... Eso, genial. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a nuestros invitados de esta noche. Alison, Mirko, muchas gracias, hermanos, hermanas queridas. Ha sido estupendo. Yeah.